Bueno, vamos a comenzar desde la creación del hombre. Dios creó al hombre, varón y hembra, y los puso en el huerto de Edén. El huerto de Edén pues era un lugar muy próspero, un lugar muy fructífero, un lugar deseable, ¿verdad? El paraíso deseado. O sea que Dios los colocó en la mejor condición posible. Cuando Dios creó al hombre, no lo puso allí todo maltrecho ni enfermo, sino que le dio la mejor condición que Dios pudo darle. De hecho, lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice la Escritura que Dios los bendijo y luego les dio una instrucción de que fueran fructíferos. Muy importante es saber que Dios los bendijo, Dios los creó, Dios los hizo a imagen y semejanza, en igualdad. Y la instrucción era que fructificaran. La fructificación está en relación directa con la multiplicación y la multiplicación está en relación directa con la prosperidad. Siempre que hay prosperidad, hay multiplicación, hay fructificación. No puede haber prosperidad sin fruto. Siempre tiene que haber fruto y el fruto es bueno. Y todo lo que da fruto lo da de acuerdo a la naturaleza de aquel que lo produce. Entonces, la situación cuando el hombre fue creado era de plena prosperidad. Nada le hacía falta, no tenía necesidad de nada. El clima era perfecto, no necesitaba aire acondicionado, no necesitaba ventilador, no necesitaba ni siquiera ropa porque el clima era perfecto. Era la mejor condición posible diseñada por Dios. Dios, como soberano que es, siempre tiene el derecho de reservarse para Él lo que Él quiera. Y desde el principio, yo creo que de aquí se establece el fundamento del diezmo, de aquí se establece el fundamento de la primicia. Pero cuando Dios colocó al hombre, varón y hembra, en el huerto, Él se reservó el derecho de que había un árbol que el hombre no debía tocar, que el hombre no debía comer de él. Le dijo que podía comer de todos los demás árboles menos de uno, que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces de todos podía comer menos de ese uno. Y el hombre se alimentaba entre todos los árboles. Sabemos que esto es tipología, ¿verdad? Esto es metafórico, lo de los árboles. Pero muy importante que entre todos los árboles que él podía alimentarse estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida lo encontramos en el principio de la Biblia y lo encontramos al final de la Biblia. El árbol de la vida está en medio del huerto cuando el hombre comienza, y el árbol de la vida está al final en medio de la ciudad santa de Dios en Apocalipsis. Si nosotros vemos lo que es el árbol de la vida, que dice que su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, las hojas son para sanidad a las naciones, sus raíces están cerca del río de vida, entenderemos que el árbol de vida es Cristo. Y luego cuando el Señor Jesús a través del Evangelio de San Juan dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y sabemos que cuando estamos ligados a Él llevaremos fruto, entendemos que Él es el árbol de la vida. O sea que el propósito de Dios desde el principio era que nosotros los seres humanos nos alimentáramos continuamente de Cristo, que comiéramos continuamente del árbol de la vida, porque el que se alimenta del árbol de la vida genera, engendra y produce vida. Entonces Dios no quería que comiera del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que traducido a términos modernos sería el humanismo y el intelectualismo, que de alguna manera se opone al árbol de la vida. Porque no en sí el árbol de la muerte es lo opuesto al árbol de la vida, sino que hoy día lo que se contrapone a Dios es el humanismo, la naturaleza del hombre, el yo. Entonces, muy importante, ambos, el varón y la mujer, tenían comunión entre sí, tenían comunión con Dios. La comunión, la íntima comunión, se lleva a cabo en el espíritu del ser humano. Hemos dicho, creo que aquí muchas veces, pero por los que están nuevos voy a repetirlo: somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. No que nos vamos a separar por aquí el espíritu, por aquí el alma, el cuerpo. No, somos un todo, un ser integral, pero dentro de ese ser integral hay tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo nos sirve para relacionarnos con el mundo concreto,
con el mundo físico, material, con la materia. El alma nos sirve para relacionarnos con las demás personas a través de los pensamientos, de las emociones y sentimientos y a través de la voluntad humana. Pero el espíritu es el hombre interior, el de más adentro, a través del cual nosotros nos relacionamos o nos comunicamos o tenemos comunión con Dios por el Espíritu Santo que viene a vivir a nuestro espíritu. Entonces, una persona que tenga la vida física o biológica o que tenga las emociones o los sentimientos bien activados, pero que su espíritu está adormecido, que no ha recibido la vida de Dios, el Zoé de Dios, es alguien, como diríamos, muerto en vida, que aunque ande caminando por allí, tenga un esqueleto y tenga órganos físicos, pero si no tiene el aliento de vida, no tiene el Zoé de Dios, no tiene la vida del espíritu, en realidad no tiene vida, porque allí está la vida eterna. Entonces estos primeros seres humanos, este primer varón y mujer, tenían comunión íntima. No estoy hablando solo de la comunicación emocional o intelectual, no estoy hablando solo del toque físico del cuerpo, estoy hablando de que había una comunión de espíritu a espíritu, y también ellos tenían una comunión con Dios, porque se alimentaban del árbol de la vida. Ambos tenían un mismo nivel de autoridad sobre la creación. Así fue el orden o la instrucción que Dios les dio desde el principio. Ahora, el pecado de desobediencia de esta pareja les produjo 3 condiciones de decadencia y de maldición. Por eso es importante entender que somos seres tripartitos. Ese es el fundamento de toda la Biblia realmente. Entonces, cuando nosotros pecamos, son afectadas las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué consistió esa decadencia? A nivel de espíritu, en la condenación espiritual. O sea, ya no podría alimentarse del árbol de la vida, ya no podría tener vida eterna. A nivel del alma, pobreza e improsperidad. Y en su cuerpo, enfermedad y muerte física. Muy importante que entendamos las consecuencias del pecado. Cuando el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios, es desgajado de la comunión con Dios, y entonces es afectado en su espíritu, en su alma y su cuerpo. Y vienen entonces consecuencias y efectos en las 3 áreas. Si no entendemos esto, tampoco entenderemos por qué Dios quiere que seamos prósperos. Porque Dios siempre quiso que fuéramos prósperos. Sí, el profeta y apóstol Juan, él tuvo esta revelación. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud en lo físico, así como prospera tu alma. Está hablando que seas prosperado en todo, incluye el espíritu, que tengas salud en lo físico, como prospera tu alma. Está hablando del alma, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el deseo de Dios. Entonces, desde tiempo antiguo, cuando el hombre, ¿verdad?, ya fue desgajado, destituido de la gloria de Dios, y el hombre entró en decadencia, entró en pobreza, entró en enfermedad, y ya no tenía comunión con Dios. Sin embargo, Dios siempre buscaba la forma de que el hombre fuera restituido o de que esta situación fuera revertido. Dios era el más interesado en que el hombre volviera a la condición en la cual Él le creó en su mente. Y entonces, porque siempre desde el principio Dios quiso bendecirnos. Entonces, una cosa que debemos entender nosotros como hijos de Dios, que Dios siempre quiere, siempre quiso y siempre querrá que nosotros vivamos en una condición de plena prosperidad, porque esa es la dimensión en la cual Dios se mueve. Dios vive en su reino, todo es prosperidad. En su reino no hay enfermedad, en su reino no hay pobreza ni hay miseria, en su reino hay vida eterna. Entonces, como esa es la dimensión en la cual se mueve Dios, esa es la dimensión en la cual Él quiere que sus hijos, los hijos del reino, vivamos. Con esto no digo que todos estemos viviendo en esa dimensión, pero ese es el deseo de Dios, y hacia allí Él encamina la Biblia, la palabra, para que podamos vivir en esa condición. Si logramos nosotros, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, su gracia, vivir en esa plena prosperidad, estamos viviendo ya un reino anticipado, estamos cumpliendo el deseo del corazón de Dios. Porque ¿de qué serviría la sangre derramada por el Señor Jesucristo si nosotros decimos que le hemos conocido, pero seguimos viviendo en enfermedad, y seguimos viviendo en pobreza, y seguimos viviendo en maldición? Entonces en vano murió Cristo. Pero Él murió. Quiero que quede eso como bien impregnado, que a Dios le interesa su espíritu, su alma y su cuerpo. Hemos tenido un problema de creer que Dios solo está interesado en el espíritu del hombre. No,
Dios nos hizo como seres integrales, por lo tanto a Él le interesa el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Por eso debemos cuidar el cuerpo físico, por eso debemos cuidar lo que pensamos, por eso debemos cuidar nuestros sentimientos y nuestras emociones, por eso debemos cuidar todo lo que somos. Ahora, cuando le digo de cuidar el cuerpo físico, no es de irnos a meter a un gimnasio todo contaminado, ¿verdad? Donde nos van a dar masajes personas que están en ocultismo, no. Cuidar el cuerpo es alimentarnos bien, hacer ejercicio, tomar suficiente agua, hacer lo que hay que hacer para cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque a veces nos ponemos a comer chicharrones a las 12 de la noche y hacemos unas cosas, nos comemos todo un atado de dulce en una sentada y luego nos metemos a un gimnasio y entonces que me den masaje y gente súper contaminada, llenos de pecado y de ocultismo. Eso no es cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo es prevenir y tener una dieta balanceada y vivir correctamente como Dios quiere que vivamos. Bueno, Dios le entregó leyes y ordenanzas a Moisés con la finalidad de que al cumplirlas nosotros nos siguieran las bendiciones y que pudiéramos vivir en prosperidad. O sea, Dios buscó todas las formas de que nosotros pudiéramos vivir en prosperidad. Y vemos a lo largo de la Escritura cómo Él le dice a Moisés y le dice a Josué y cómo le dice a todos los hombres de la Biblia que si nosotros cumplimos esos mandamientos, entonces te irá bien en todo lo que hagas, entonces serás prosperado en todas las cosas, porque Dios siempre quiso que fuéramos prosperados. Todo eso está en su folletito de Bonanza Divina, que espero que todos lo hayan adquirido, ¿verdad? Si no, pues tiene oportunidad de hacerlo, no necesita escribir nada. Sabemos que fue imposible para el hombre en su propia fuerza, en su naturaleza caída, poder cumplir la ley. No fue posible a través del esfuerzo humano obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Él sigue insistiendo, Él sigue deseando que toda la humanidad viva en prosperidad. Entonces envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros alcancemos redención, salud, vida en abundancia, o sea, prosperidad total. Por nuestros propios medios no pudimos, el hombre, el ser humano no pudo. Por su propia naturaleza, en su naturaleza caída. Dios tuvo que despojarse de su Hijo Jesucristo, el cual es el árbol de la vida y en quien habita toda la deidad y en quien vive toda la prosperidad. Y entonces Él se despojó de la gloria, siendo rico se hizo pobre, vino, pagó por nosotros toda la culpa, nos redimió, o sea, Él puso el precio de su sangre para que nosotros ya no estuviéramos en condenación ni en maldición. Pero como hemos estudiado a lo largo de los anteriores módulos, también para limpiarnos de toda iniquidad, y también por su llaga ya nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Él llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades, Él llevó nuestra pobreza para que en Él podamos ser bendecidos y podamos ser prosperados. Ahora, hay un esquema que nosotros tenemos que romper. Yo no sé si usted se ha fijado, pero es bien fácil para los creyentes, para los cristianos, creer que a través de la sangre de Cristo somos salvos del infierno. Yo creo que eso casi nadie lo duda. Y también pues que para sanarnos de toda enfermedad. De hecho, los enfermos llegan a las iglesias para que oren por ellos para ser sanados. O aún la misma gente de la iglesia, el pueblo de Dios, ¿verdad? Al final viene y dice, ore por mí, mire que estoy enfermo. Y creen, ¿verdad? Que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Pero qué difícil es que la gente crea, la gente cristiana crea que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para liberarnos de la maldición de la pobreza y para que vivamos en prosperidad. Eso como que se hace difícil, como que en nuestra mente, en nuestros tabúes, en nuestros esquemas, pensamos que eso de que Dios pudo haber enviado a Jesús para que no fuéramos pobres y fuéramos prósperos, como que no nos parece muy espiritual. Como que nos parece que eso es muy carnal, que Dios pueda querer que nosotros seamos prósperos, ¿cierto? ¿Cuántos han pensado de esa manera? Porque recuerde, la mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica, ¿sí? Algunos le hacen así, otros no saben de dónde vienen. La mayoría venimos de ahí. ¿Y qué es lo que caracteriza a la iglesia católica apostólica romana? Ellos hacen voto de pobreza, ¿cierto? O sea que nos enseñaron por muchos años que la gente más
santa y la gente más espiritual y la gente que servía a Dios tenía que hacer un voto de pobreza, de tener solo 2 hábitos, dos vestimentas al año, peor que en Cuba, un par de zapatos o de sandalias que le durara todo el año, y etcétera, ¿verdad? Renunciar a que le mandaran algo los familiares. Entonces el voto de pobreza era algo, por lo menos yo cuando en el colegio, cuando estudié y me daban aquel montón de paquines de las vidas de todos los santos, ¿qué era lo que usted aprendía? Qué pobrecitos vivían, cómo dormían en el piso, no tenían nada, todo. Sí, y entonces uno llegaba a admirar aquello. Era como que eso era un símbolo de santidad. Inconscientemente llegamos nosotros a poner que santidad y pobreza eran sinónimos. ¿Cierto o no? Por lo menos a mí me pasó por mucho tiempo. Bueno, yo cuando vine al Señor, cuando me convertí, hermanos, por años dejé de ir a comer a un restaurante, porque para mí era pecado gastar en una hamburguesa, ¿verdad? Porque ahora como todo es del Señor. Y entonces, y máxime si usted ha sido un poco almático y mira a los niños de la calle que le piden un lempira y se pone a pensar, una hamburguesa le puedo dar un lempira a 50 niños, y peor un combo. Mire, pero es por lo que subconscientemente nos han metido, ¿sí o no? Seamos realistas, porque la mayoría de la iglesia cristiana está pensando de esa manera. Yo me acuerdo que por 10 años no viajé al extranjero después de que me convertí. Puede ver el pasaporte. Viajar en avión, ¿cuánto cuesta el boleto? No, hay tanta gente necesitada. Fue tremendo, Dios tuvo que tratar conmigo porque son esquemas que se arraigan. Y entonces si lo seguimos creyendo, hermanos, si es que ya solo falta que durmamos en cama de clavos, ¿verdad? Y nos demos con un látigo todos los días. Es parte de todo un concepto de estoicismo que nos metieron. Sí, eso era lo que hacían los monjes cuando se encerraban, ¿verdad? Y los ayunos forzados y meterse obligadamente. Y si ya no oraba 3 horas, entraba en culpabilidad. Pero sobre todo lo que hoy estamos tratando es en el área de la prosperidad y lo que se ha creído de la pobreza. Y piensa, ay, Jesús entró en un burrito. Entonces burrito, el animal más humilde. No, ese era el mejor medio de transporte de ese tiempo. En ese tiempo ese era lo mejor que podía tener. Y un pollino nuevo no montado. En ese tiempo era lo mejor. Pero entonces todo lo tendemos a, ay, pobrecito Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. No, todo eso tiene un contexto. No era que era pobrecito. ¿Por qué cree que tenía tesorero? ¿Usted cree que era porque era pobrecito? Y el tesorero hasta robaba y todavía le quedaba para todo el ministerio. No era pobrecito. En la última cena tuvo el mejor lugar, un lugar de lujo para ir a cenar en la última cena. Era lo mejor que había. Y aun cuando él murió, la tumba o el sepulcro de José de Arimatea, él era un hombre rico. José de Arimatea era un hombre muy próspero. O sea, él no tenía nada, pero lo tenía todo. Jesús no tenía nada a su nombre, pero todo era de él. Todo lo que ocupaba. Es más, no pedía permiso. Dígale a aquel que me mande. Dile que me prepare tal cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que necesitamos como ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento de cómo son las cosas. De cómo realmente fue el ministerio de Jesús. Si había cantidad de gente que vendía sus propiedades, sus heredades y le daba el dinero al Señor Jesús para que corriera su ministerio, ¿sí o no? Y por eso necesitó poner un tesorero. Entonces, a veces nos hacemos una idea de Jesús tan pobrecito, tan miserable, No era así, amados. No era así. Y Jesús no quiere que nosotros vivamos en miseria. Él quiere que nosotros seamos prosperados, tan prósperos que tengamos no solo para nosotros, sino suficiente para repartir a muchos, para que el evangelio corra, para que pueda predicarse el evangelio en todas las naciones, para que tengamos lo suficiente para otros que están comenzando. En la medida que el Señor nos va prosperando, nosotros tenemos que ir sembrando en otros.
tenemos que ir dándole a otros para que también puedan levantarse y que sean estimulados de saber que el Señor quiere prosperarlos. El deseo de nuestro corazón debería de ser que nuestras ovejas, el que anda a pie, que se compre bicicleta, que el que anda en bicicleta llegue a moto, el que tiene moto que llegue a carro, o bueno, el que anda a pie que ande en autobús, y el que tiene un carro que tenga dos, pero que comparta, que dé, que haya para los demás. Entonces necesitamos como romper ese esquema, aún renunciar a todo eso que nos infiltraron, a todo eso que nos pusieron, ¿verdad? Para no entrar en ese sentido de culpabilidad. Y una cosa importante, que para el Señor demos lo mejor, que para el Señor lo mejor, y Él siempre dará lo mejor. De hecho, Él ya lo dio a Jesús, que era lo mejor que Él tenía, ¿verdad? Y entonces aún fíjese, en el momento de nosotros ofrendar, póngase a pensar cuando le dicen en la iglesia, bueno, amados, vamos a hacer una actividad, traiga usted todo lo que quiera, todo lo que pueda, vamos a vender o a regalar lo que sea. ¿Cómo es nuestra mentalidad? Voy a ir a ver ya lo que no me gusta, voy a ver lo que no me queda, lo que ya está viejo. Así es nuestro concepto, que regalamos lo que está viejo, lo que no me gusta, lo que no me queda. No tiene que ser así, debe de ser, voy a ir a ver qué es lo mejor que tengo para regalar lo mejor, porque mi Padre me dio lo mejor que tenía, me dio a Jesús. Entonces lo mejor es lo que tenemos que regalar, eso es lo que tenemos que dar. Y cuando sembremos lo mejor de nuestra capacidad. Y el Señor no mira a que fulano dio más que mengano, o que no, es cada quien a su capacidad. Y cuando damos lo mejor de nuestra capacidad, el Señor lo sabe. Y Él nos va a seguir prosperando para que podamos seguir sembrando. El deseo de Dios es que vayamos siempre avanzando, pero necesitamos renunciar a esos conceptos que han estado tan arraigados dentro de nosotros. La idea es que lo que entre por su mano izquierda salga por la derecha. Y qué bonito, porque solo pasa y lo vemos pasar y vemos cómo Dios bendice a otros, pero en el paso también nos bendice a nosotros. Entonces necesitamos creer y que esté bien sembrado en nuestro corazón que el deseo de Dios es bendecirnos y prosperarnos en todo, pero hay una diferencia. El mundo busca riquezas, el mundo busca comodidad, pero lo busca por esfuerzo propio o lo busca por formas incorrectas. Pero nosotros tenemos la fuente de la bendición y la fuente de la prosperidad, y se llama Jesucristo. Toda persona que viene al Señor Jesucristo tiene la fuente de la prosperidad, la fuente de la salud, la fuente de la bendición, y tiene que comenzar a caminar en esa bendición. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Vamos a comenzar reafirmando un principio: todo le pertenece a Dios. Si no partimos de ese principio, no vamos a poder vivir en la prosperidad que Dios desea. Entonces, todo le pertenece a Dios. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso lo sabemos muy bien, pero tenemos no solo que saberlo, sino que creerlo y caminar en esa revelación. Todo es de Él, todo es de mi Padre. Y el mismo Señor dijo a través del profeta Ageo, capítulo 2, verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Un predicador en una ocasión vino a una iglesia, San Pedro Sula, y dijo: así dice Jehová, mío es el oro y mía es la plata, vengan hermanas, denme todas las cadenas, los anillos, los aretes, porque Jehová dice que es suyo. Tampoco así van. Cuando el Señor quiere que usted dé, le va a hablar a usted que dé. Y Él le pone bien fuerte en el corazón y le dice: da eso que te acabas de comprar o eso que te acaban de regalar, y lo puede dejar sin nada, pero el Señor se lo va a decir a usted. David, el rey y profeta David, tenía una revelación bien clara de que todo era del Señor. Y Primera de Crónicas 29, 11 y 12, y hermana Mirlen tiene un cántico precioso de esto. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Qué más quiere? Las de los cielos y las de la tierra, amados. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Excelso es que ya no hay nada por encima. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas
sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces todo es de Él y en Él está. En Él está. Si entendemos que todo es de Él, que nosotros somos sus hijos y sus hijos también herederos, entonces va a ser bien fácil entender que Dios quiere que seamos prósperos, ¿verdad? Fíjese, la dimensión de Dios es la prosperidad total. Él vive en prosperidad, todo es de Él. Ya lo vimos en la Escritura, ¿verdad? Que todo es de Él. Bueno, ahora vamos a ver en la Escritura que nosotros somos sus hijos y somos herederos, para no dudar que eso es lo que Él quiere con nuestras vidas. Entonces, si somos sus hijos espirituales, hemos de tener su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo en que Dios es el ser más saludable y próspero de todo el universo? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Bueno, ¿y Él es nuestro papá? Bueno, ¿y un padre saludable da a luz o engendra hijos saludables? ¿De acuerdo? Un padre bien saludable tiene hijos bien saludables, y entonces tenemos sus genes espirituales, su simiente santa. Debemos de tener y andar en la naturaleza de nuestro papá: prosperidad, salud, bendición, una mente ordenada, la mente de Cristo. Todo lo que Él es, nosotros vamos a hacerlo porque somos sus hijos. Y dijimos ya que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Y que todo lo que está en la tierra es de Él, así que todo lo de Él es nuestro, porque Él es nuestro papá. Eso está bien fácil, ¿verdad? Bien sencillo. Yo no sé por qué nos complicamos, porque así es de sencillo. Romanos 8, 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie puede darse cuenta que es hijo de Dios si no es por revelación. Es el Espíritu Santo el que nos revela y el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Quiero decirle que aunque esto parece bien sencillo, no es tan frecuente. Las iglesias están llenas de gente que ha creído para salvación, pero que no le ha sido revelado que son hijos de Dios. Y aunque lo repiten y aunque lo leen, su actitud no es la de un hijo de Dios, sino que de un bastardo, de alguien que no es hijo y no tiene derecho. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sábado por la mañana, después del tiempo de oración que tenemos con los líderes, fui a la casa y me puse a hacer panqueques, y ya estaba la mesa servida y estábamos sentados a desayunar, y estaba un hermano ahí con nosotros. Y en eso llegó el hermano Oscar, que estaba haciendo cosas allá, y llegó así, dice: ya me desmayo. ¿Y qué pasó? Hoy no me sonó la alarma, y entonces me levanté más tarde y tuve que venirme sin desayunar y ya me desmayo. Y entonces, pero aquí hay comida, le digo. Un día se sentó y se comió como unos 10 panqueques más o menos. No, pero él comió y todo. Y entonces me dice el hermano que estaba allí: esta es la mejor enseñanza que he recibido de lo que es ser hijo. Cuando uno es hijo, tiene derecho a todo lo que hay en la casa. Entra, se sienta y come, no necesita pedir, porque uno es hijo. Le dije: así es, y no importa la edad que el hijo tenga. Y aunque esté casado, igual puede llegar. ¿Sí? ¿Cierto o no? Es sencillo y es práctico. Y así es en la casa de nuestro Padre. Siempre seremos hijos. Y en la casa de papá usted abre la refri y come lo que quiere. Y en la casa de papá usted se toma los frescos y se come la última galleta y no lo van a regañar. O abre el paquete nuevo y no lo van a regañar, porque usted es hijo. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en esa revelación. Que no vivamos: Señor, si tú quieres, me puedes dar, por favor. No, si usted es hijo. Aleluya. Gálatas 4, no le había contado, ¿verdad, hermano Martín? 6 al 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Aquí hay un fundamento muy importante, amados míos. Mire, ya no somos esclavos. El esclavo no tiene derecho a pedir nada en la casa, pero el hijo sí. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí. El hijo permanece siempre. El esclavo va de casa en casa, pero el hijo siempre está en la casa.
Y si eres hijo, eres heredero, pero ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, porque Él es el hermano mayor. A través de Él, Él conquistó para nosotros esa posición y ese lugar. Es que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Es que es el nombre de Él el que vale. Es que cuando usted pide o endosa los cheques, le dan los cheques, es la firma de Él la que vale. Entonces es a través de Jesucristo. Él nos dio ese derecho. No es solo porque digamos, es a través de Cristo. Pero ¿quién nos da la revelación? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que ha venido a nuestros corazones? El Espíritu del Hijo, que es el que conquistó ese lugar para nosotros. A través de Él somos herederos. Entonces Él quiere que vivamos en toda esa prosperidad. Somos sus hijos, somos sus herederos. Él es nuestro hermano mayor. Primero de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ay, repita conmigo, pero bien fuerte, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición. ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. Mire, ese es nuestro llamamiento santo. El llamamiento principal, amados, no es ser pastor, no es ser evangelista, es que fuimos llamados sencillamente para ser herederos del reino, para heredar bendición. Si es que nuestro Padre, nuestro Papá, nuestro Dios es todo bendición y el deseo de Él es siempre bendecirnos. A veces tenemos un concepto de un Padre que lo que está es esperando que hagamos algo malo para castigarnos, para regañarnos, para ponernos disciplina, pero Él a lo cual nos llamó es a heredar bendición. Cuando entramos en esa naturaleza de hijos herederos, amados, ¿y quién va a querer descarriarse? Si el que ha probado la bendición en la casa del Padre no quiere. Bueno, si el hijo pródigo se regresó, pues. Y aunque le dieron el dinero, no se lo negaron, se lo fue a gastar. Pero allá, cuando estaba allá comiendo algarrobas, decía, ay, si estuviera en la casa de mi Padre. Si es que el que ha probado la bendición en la casa del Padre no quiere salir de allí. Porque para eso fuimos llamados, para heredar la bendición del Padre. No hay como estar en la casa del Señor. Mejor es estar un día en tus atrios, dijo David, que estar 1000 fuera de ellos. Qué bendición que nosotros estamos en la casa de nuestro papá y estamos siendo partícipes de toda la herencia de Él. Y no hablo solo de herencia material, es que la primera herencia es espiritual, porque si no somos prosperados espiritualmente, ¿para qué querer las riquezas? ¿De qué te sirve tener dinero si no vas a saber cómo invertirlo? Primero que el Señor prospere tu corazón, prospere tu alma, primero que haga toda la obra espiritual que tiene que hacer, y entonces sabrás cómo administrar las riquezas que Él ponga en tu mano. Entonces, eso sí, dígale, mira, si no me prosperas espiritualmente, todavía no me bendigas materialmente. Prospérame primero adentro, para que después yo sepa administrar bien tus riquezas. Porque si no, lo malgastamos, ¿verdad? Fíjese que hay algo interesante. Canaán era la herencia del pueblo de Israel. Y mientras el pueblo anduvo como esclavos, que era lo que leíamos hace un ratito, esclavitud mental, porque el pueblo de Israel, aunque salió de Egipto, en su mente seguían siendo esclavos, ¿verdad? Usted ha visto que es como un animalito que si lo tienen amarrado, después le suelta a usted la cadena, pero ahí se queda porque cree que todavía sigue amarrado. ¿Sí? No sé si lo ha visto. Entonces, así somos a veces, que ya el Señor nos ha liberado, y eso le pasó al pueblo de Israel, pero en su mente seguían siendo esclavos. Por eso les tardó 40 años el paso por el desierto, porque tenía que ser procesados en su mente, cambiarles la mentalidad de esclavitud en una mente de guerreros y conquistadores, para que pudieran poseer la herencia. Mientras nosotros todavía andamos con mente de esclavos, no podemos apropiarnos ni disfrutar toda la herencia del Padre. Entonces Él tiene que trabajar con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras emociones, para que cuando tengamos una mentalidad de hijos y herederos, entonces Él pueda darnos para administrar la herencia. Mientras tenemos mentalidad de esclavitud, no podemos administrar correctamente la herencia del Señor. Entonces fíjese que cuando ya el pueblo de Israel iba a llegar a Canaán, ¿qué es lo que les dice el Señor? Las primicias fueron hasta que llegaron a Canaán. Deuteronomio 26, 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia,
y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Es hasta que uno toma posesión de lo suyo, hasta que recibe la herencia, entonces puedes darle las primicias al Señor, lo que a Él le pertenece, porque ya tú te posesionaste de la herencia. Entonces Él les dijo que las primicias eran cuando ya se establecieran en Canaán, que era la tierra que ellos iban a poseer. O sea, mientras iban por el desierto y les daban el maná cada día, ¿qué iban a dar y a quién le iban a dar un poquito de maná? Si más bien les dijo que no guardaran nada para el día siguiente, hasta que toman de lo propio, entonces se le dan las primicias al Señor. Yo espero que ustedes sean de los que dan primicias, ¿verdad? Ah, bueno, porque entonces quiere decir que tienen herencia, y de la herencia pues hay que dar la primicia, lo primero y lo mejor para el Señor. Esta es una escritura bien común, bien trillada, pero muy importante. Fíjese que la gente del mundo, la gente natural, está preocupada siempre, ¿verdad? De la inflación, de la escasez, que qué vamos a comer, que qué nos vamos a poner, que la situación está difícil, que ya no hay trabajo, y más si pasa de los 40 años, y no, ¿y a quién le van a dar empleo después de 40 años, 45 años? No podemos, y se preocupa la gente, hay una preocupación genuina, natural, pero a mí me impresiona cuando yo leo esto, y sería bueno que usted lea los versículos anteriores para que vea todo el contexto, ¿verdad? Dice 6:31-33, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, está hablando de las gentes que no son pueblo de Dios, los gentiles buscan todas estas cosas. Medite un poquito, amados, cuando nosotros como hijos de Dios nos empezamos a preocupar qué vamos a comer y cómo vamos a hacer, y de que entonces estamos actuando como los gentiles. Eso es lo que aquí dice, que los gentiles buscan estas cosas, o sea, las añadiduras, las cosas naturales para subsistir. Pero vuestro Padre Celestial sabe, o sea, le está hablando a los hijos del reino. Pero vuestro Padre, les dice a los hijos, ya no a los gentiles, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, si su Padre sabe de lo que usted tiene necesidad, usted no tiene que preocuparse, porque su Padre es un buen proveedor. Él es Jehová Jireh, y Él va a proveer todo lo que usted necesita. Dígame una cosa, ¿cuántos son papás aquí? La mayoría, gloria a Dios, papás o mamás, ¿verdad? La mayoría. Ok, ¿quién se preocupa de la colegiatura de su hijo o usted? ¿Quién se preocupa que hay que comprarle el uniforme y de dónde va a sacar el dinero? ¿Su hijo o usted? ¿Quién se preocupa o se ocupa pues de que tiene que haber lo del supermercado y llevar? ¿Su niño de 5 años o usted? Nosotros. Bueno, si Rosy no, usted es el que se preocupa. Excelente. Entonces, ¿quién es más responsable, el padre por el hijo o el hijo por el padre? El padre por el hijo. ¿Saben ustedes, papás, todo lo que tiene necesidad su hijo? ¿Se da cuenta cuando ya creció y los pantalones le quedan como pescadores? ¿Se da cuenta cuando ya no cabe en la camisa y hay que comprarle una talla más grande? ¿Quién se da cuenta? El papá, ¿verdad? O el papá o la mamá, pues los padres, ¿sí? Y nosotros somos los que nos ocupamos entonces de darles y proveerles lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tu Padre que está en los cielos sabe perfectamente que tú eres de carne y hueso, que tienes un estómago, una boca, un intestino, que tienes necesidad de comer. Entonces, Él te va a proveer. No te preocupes de eso, ¿sí? O no se afanen, no os afanéis. ¿Qué es afán? Afán es querer resolver aquello que no está en nuestras manos poder resolver. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos, pero no preocuparnos. Preocuparse es ocuparnos antes de que exista la necesidad. Y eso es afán.
Preocuparnos o afanarnos es querer resolver lo que Dios puede resolver y nosotros no. Sí vamos a ocuparnos, pero no vamos a preocuparnos. Ahora, fíjese que esta promesa es para los que están viviendo en la dimensión de hijos. No es para cualquiera que está yendo a la iglesia. Es para los que están viviendo en la dimensión de hijos y como hijos herederos. Porque el que esté yendo a la iglesia no quiere decir que está viviendo como hijo heredero. Esto es para los hijos del reino. Hay un misterio en esto. Y entonces dice, pues tu Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más, o como quien dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces estas cositas como comida, bebida y vestido les van a ser añadidas. O sea que aún para las cosas elementales de subsistencia, lo que tenemos que hacer o debemos hacer o lo que debe ocuparnos es buscar al reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino? ¿Alguien quisiera decirme qué significa esto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver, Sandrita. Gloria a Dios. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué es buscar el reino? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Acercarnos a Él. Hermano Oscar, lo veo con ganas de decir algo, ¿eh? Cristo decía que el reino estaba entre ellos y era el mismo, o sea que Cristo en sí mismo es el reino, Cristo en nosotros es el reino también. O sea, buscar el árbol de vida, ¿verdad, hermano Gustavo? Buscarlo a Él primeramente, sabiendo que Él es el que tiene la respuesta y tiene la provisión y el que puede resolver nuestras cosas. Buscarlo a Él no con el interés de lo que Él me pueda dar, sino buscarlo a Él porque nos conviene, porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque en Él está toda la plenitud de la vida. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a trabajar, ¿verdad? Aquí no dice que no trabaje. Así es. Pero tampoco dice que trabaje 16 horas para que le paguen horas extras. No. No. Mire, yo bendigo al Señor porque el pastor Remo ya salió de la esclavitud. Él ya celebró un mes de que ya es hijo y heredero, mi hermano, después de 14 años de hacer ladrillos para las pirámides de Egipto, él ahora es libre, hermano. Mentalidad de heredero. No, estamos bromeando, trabajaba muy duro. Mire lo que está canosito desde que entró ahí a trabajar. Aunque él dice que es por las ovejitas. Amados, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia nos habla de la justificación que Cristo hizo, ¿verdad? Por nosotros, Él pagó la deuda, Él murió por nosotros para que ya no nos tomen en cuenta, nosotros no nos cobren, ya Él pagó por anticipado, ¿verdad? Eso está como cuando usted va, nos pasó varias veces ahora en Miami, íbamos a un restaurante y entonces después que habíamos comido y íbamos a pagar y el mesero decía, no, ya está pagada la cuenta. Pero ¿y quién pagó? Y quedábamos buscando y quedábamos viendo, ¿y quién pagó? Y varias veces pasó, la cuenta ya estaba pagada. Qué bonito, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo Él ya pagó por nosotros la cuenta. Así es que no busque qué tiene que hacer usted para pagar, Él ya pagó por usted. A nosotros solo nos toca obedecer y comernos lo que Él nos dejó, el árbol de vida, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas: comida, bebida, zapatos, ropa, todo lo que usted necesite. Porque dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, esta palabra no nos está prometiendo cosas superfluas, no nos está prometiendo lujo, sino de lo que tenemos necesidad. Él sabe lo que es necesario. En una ocasión yo entendí que hay cosas que nosotros a veces pedimos, que creemos que necesitamos,
y no nos vienen y no sabemos por qué. Ay, ¿será que estoy en pecado? Y empieza uno a escudriñar. Muchas veces es que no las necesitamos. Nosotros suponemos o creemos que las necesitamos, pero el Señor sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos conviene, ¿sí? En una ocasión, yo me acuerdo, hace años ya, estaba orando yo por creo que era por un busito, un microbús, hace años, y nadie, no llegaba, y qué pasará, y bueno, ni modo, teníamos un 4x4, pero de esos pesadísimos, pero después el Señor nos envió a vivir a la montaña. Cuando ya estaba en la montaña me di cuenta que yo no tenía necesidad de un busito que se hubiera quebrado en la primera subida. Lo que tenía necesidad era de un 4x4. Entonces uno piensa que Dios no le está respondiendo, pero es que Él sabe, Él conoce el futuro, Él conoce los tiempos, Él sabe verdaderamente de lo que usted tiene necesidad. A veces hay algunas que están pidiendo un esposo y creen que Dios no les escucha y que no les manda, ¿no? Tal vez no es un esposo lo que ocupa. Tal vez ocupa algo más, no un esposo. El esposo le va a ser añadido después. Sí, porque hay algunas que piden esposo por la soledad o por el vacío del corazón. Pero Dios sabe de qué tiene necesidad, no del esposo, sino de que Dios llene el vacío del corazón. Y cuando ya esté lleno y el reino establecido en el corazón, le va a añadir el esposo. Si un marido es una añadidura, igual que la comida y que el vestido. ¿Cierto o no? Es que ellos se van a casar el sábado, por eso se están riendo. Allá no está de acuerdo, el esposo dice que no, mire. Es una añadidura, la esposa también es una añadidura. Solo que el que haya esposa, haya el bien y la misericordia de Jehová. El que haya esposa. Amados, todas las cosas de este mundo son añadidas, son añadiduras. Y lo único que es primordial es el reino de Dios en el corazón. Y todito lo demás es añadido. Es una añadidura de la bendición y la misericordia de Dios, ¿sí? Encontrarlo a Él es lo mejor. Y con Él vienen añadidas todas las cosas, y todas las personas, y todas las conexiones divinas, y todos los encuentros, y todo lo que Él quiera darnos. Es una añadidura del reino de Dios establecido en nuestro corazón. Necesitamos entenderlo de esa manera. Y entonces vamos a ver que todo lo demás es añadido porque es de Él. Todo es de Él, viene de su corazón. Él tiene el almacén de todas las cosas y Él da conforme Él quiere y reparte como Él ve que hay necesidad y conforme a su corazón, no al nuestro. Es que es por eso que necesitamos primero el reino de Dios y la justicia establecida en el corazón, porque entonces vamos a estar felices y agradecidos con lo que Él nos dé, y vamos a tener contentamiento con lo que Él nos da, y no vamos a estar peleando, que ¿por qué me lo diste alto si lo quería chaparro? ¿Por qué me lo diste trigueño si lo quería ojos azules? No, Él sabe lo que usted necesita, ¿cierto? Entonces, las cosas materiales, aún las necesarias para subsistir, son solo las añadiduras del reino. Aún la comida y la bebida solo son añadiduras del reino. Lo más importante es el reino en el corazón y su justicia. Ahora, una vez que nosotros tenemos lo que Dios nos añade, debemos mostrar contentamiento. Debemos de estar agradecidos con la comida, debemos de estar agradecidos con lo que tenemos, debemos de estar agradecidos con todo lo bueno que Dios nos da. Una vez que mis hijas dicen que yo cocino raro, y entonces cuando yo cociné empiezan, ¿qué mezclaste ahora? ¿Qué es eso? Ay, qué color más raro, y empiezan a ver así, ¿verdad? Y entonces veo yo que hacen a un lado y van a buscar si hay pan con mantequilla porque no les gustó lo que yo hice, y el refresco menos, y andan buscando, hacen té mejor. Y entonces le digo yo, qué barbaridad, hay tantos niños en la India muriéndose de hambre. Toma, mamá, mándaselo a los niños de la India. Me imagino que a muchos les pasa así, ¿verdad? Pero cuando Rebeca tenía cuando nuestra hija Rebeca, que ya va a cumplir 20 años, ella tenía solo 4 años tenía, y recuerdo que la traje conmigo a San Pedro Sula a hacer unos mandados, y ay, íbamos pero
tarde, porque ella iba a preescolar en la sesión de la tarde, y era al mediodía, tarde, y ya casi no me daba chance de prepararle la comida a la carrera, y entonces ella empieza a comer, y le digo, hija, no le va a dar gracias a Dios por la comida, no va a orar. Mire, 4 años me quedó viendo y me dijo, mamá, yo estoy agradecida en mi corazón y con eso basta. Y me dio una clase en contra de la religiosidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, ¿qué quiero decirle con esto? A veces hacemos un ritual del dar gracias por los alimentos. Y a veces, Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, bendice las manos de los que los prepararon, provéeles a los que no tienen. Amén. Y ya la hacemos hasta como aprendida, ¿verdad? La misma oración. Y es una rutina, pero a veces no hay gratitud en el corazón. Pero esa vez mi hija, siendo una niña de 4 años, me dio una lección, que uno puede comerse las cosas con gratitud. De hecho, hay quienes oran después de comer. Los judíos, ellos después que han comido dan gracias porque ya comieron. Tienen razón, ¿verdad? Porque a veces uno da gracias por la comida y no se la come. O hace la oración de rutina, ¿ah? O hace la oración de rutina, ay, no, esto no me gusta, solo oró y no se la comió. Entonces no tiene sentido. Pero qué bueno, ¿verdad? Pero lo importante es con qué corazón uno lo recibe. Con qué corazón uno se pone la ropa cada día. Con qué corazón uno está agradecido por los zapatos que anda, por cada cosa, por el medio de transporte, ¿verdad? Que no haya murmuración, sino que haya contentamiento, porque el Dios que tenemos es muy bueno. Entonces, agradecidos con nuestro papá. A veces nosotros como hijos naturales, ¿verdad? No sé a quiénes les pasa, pero usted sabe, en las escuelas hay muchas competencias, y que fulanito tiene tal cosa, y que no. Y mamá y papá, mira, comprame unos tenis Converse o qué sé yo, o lo que estén de moda, porque fulano tiene. Y entonces tal vez el papá le dice, no hijo, pero no te puedo comprar eso. Ay, sí, qué barbaridad, mejor el papá de fulanito, que a él sí le... Eso ocurre. Pero nosotros, espero que no seamos así, sino que como hijos del reino estemos agradecidos por el Padre bueno que tenemos. Y Él nos da la medida de lo que necesitamos. Y lo que viene de Él siempre es bueno y siempre es provechoso, y Él sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? No debemos preocuparnos por lo que no tenemos. Porque hay gente que se pasa la vida murmurando y renegando por lo que no tiene, y se pierde la oportunidad de estar contento con lo que Dios le dio, por estar viendo lo que le hace falta. Entonces, cuando quitamos la mirada de lo que nos hace falta y empezamos a agradecer por lo que tenemos, pronto va a llegar la añadidura. Pero lo importante es estar agradecidos. Señor, gracias. Gracias por esta sopita que me estoy tomando. Gracias porque tengo 2 pies para caminar, Señor. Y aunque no tenga el carro, pero tiene pies para andar, ¿verdad? O por el jalón que le va a mandar el Señor, qué sé yo. El asunto es que Él siempre va a proveer según su necesidad. Y si no le manda quien le dé el jalón, seguro el Señor sabía que usted necesitaba hacer ejercicio para bajar 5 libras. Él sabe de que tenemos necesidad, ¿cierto? Espero que lo vea de esa manera. Gracias, Señor, tú sabías que necesito ejercitar para bajar el colesterol. Te agradezco porque me das la capacidad de caminar, la resistencia. En todo debemos ser agradecidos. Y gracias porque ando con zapatos cómodos y puedo caminar y no me duelen los pies, ¿verdad? Entonces, amados, cuando la justicia de Dios se establece en nuestro corazón, es que Él nos puede considerar confiables para entregarnos sus riquezas, para administrarlas. Si la justicia de Dios no está operando en nuestro corazón, Él no puede darnos de sus tesoros para administrarlos, porque los vamos a administrar mal. Vamos a invertirlos mal o los vamos a malgastar. Pero Él sabe quién es confiable, Él sabe quién tiene la justicia de Dios, el reino de Dios establecido en el corazón. Y en esa medida Él pondrá riquezas en sus manos, porque sabe que no los va a usar para beneficio propio, sino que lo va a usar para el reino de Dios. Es tan lindo, es tan importante darnos cuenta que somos confiables para el Señor y que Él pone cosas en sus manos para que nosotros las podamos administrar.
Es hermoso. Yo me imagino que si usted trabaja en alguna empresa o ha trabajado, se siente bien, ¿verdad? Cuando el jefe le dice, mire, le voy a dar las llaves de todo aquí, ¿sí? ¿A quién le ha pasado? Que le han dicho, mire, le voy a entregar las llaves, usted puede manejar aquí, usted va a abrir, usted va a cerrar. Se siente bien uno, ¿verdad? De que están confiando en uno. Ahora imagínese cuando el Señor le confía todas las riquezas del reino para que usted las pueda administrar. Qué tremendo, y que viene por aquí, sale por acá y wow, y el Señor dice, qué buen administrador tengo, no se queda con nada, porque el buen administrador es el que sabe distribuir, sabe administrar y sabe que cuando tiene necesidad de algo, ahí va a estar. Entonces, qué bueno que necesitamos ser encontrados fieles. Y Dios nos va probando. Somos fieles en lo poquito, nos va dando más a probar, y otro poquito más, y otro poquito más, y así, ¿verdad? Hasta que podemos administrar muchas de sus cosas, siempre reconociendo que todo es de Él, y nada por mérito propio, sino por el mérito de su sangre. Porque por eso murió Cristo, para que podamos vivir en bendición y en prosperidad. Y dije que vivir en bendición y en prosperidad no es que usted tenga el título de todas las propiedades, no es necesario. Pero cuando vivimos en prosperidad, donde quiera que vayamos, tenemos casas donde quedarnos, nos sobran lugares donde comer, tenemos todo lo que necesitamos. Aunque no tenga el título de propiedad de ese lugar, no importa si total todo es de su papá, ¿verdad? ¿Para qué quiere títulos terrenales si el título que él tiene es incorruptible? Todo es de papá, amén. Qué bueno, entonces aquí todos somos prósperos, ¿sí? Todos somos herederos, todos tenemos un papá que es dueño de todas las cosas. Somos hermanos, su papá es el mismo mío, entonces no hay diferencia. Gloria al Señor, eso me gusta.